Mi primo no me quería llevar con él a la fiesta de su mejor amigo que también era mi crush, así que amenacé con decirle a mi tía que él me miraba mucho. Pero él estaba grabando con su celular sin decirme nada y se lo mostró a mi crush. Me entero de que el hombre que me gusta, mi crush de años, vio un vídeo mío donde parezco una loca manipuladora amenazando a mi propio primo. Lo peor es que ni siquiera estaba yo ahí para defenderme, para explicar el contexto, para decir que era solo una broma. De un día para otro pasé de ser la chica divertida de la familia a la peligrosa, la que inventa cosas graves si no le dan lo que quiere. Y todo porque alguien decidió poner a grabar en el peor momento y usarlo en mi contra delante de la única persona que de verdad me interesaba impresionar. A veces pienso que nadie en mi familia entiende que yo solo exagero para darle emoción a las cosas, no para hacer daño. Déjenme contarles cómo empezó todo. Siempre he sentido que, si yo no estoy en un plan, ese plan está incompleto. Suena arrogante, pero es la verdad. En mi familia todo el mundo es apagado, básico, tímido, y si no fuera por mí, las reuniones serían un velorio. Yo soy la que anima, la que cuenta historias, la que hace reír, la que se viste lindo. Obvio que eso genera envidias, pero nadie lo admite. Entonces cuando me enteré de que Matías, el mejor amigo de mi primo Ignacio, estaba organizando una fiesta, mi cerebro lo tomó como una señal. No era solo una fiesta, era la oportunidad perfecta para que Matías me viera fuera del contexto familiar, arreglada, divertida, en mi ambiente. Matías siempre me ha gustado. No de manera obsesiva, pero sí de ese modo en que te imaginas escenas en tu cabeza, él riéndose de algo que digo, ofreciéndome un trago, bailando conmigo, preguntando por qué nunca habíamos hablado más. Él es amigo de Ignacio desde niños, siempre está en los cumpleaños, en las navidades, en los asados, pero por alguna razón nunca se ha dado la situación para que conversemos bien. Siempre hay ruido, gente, interrupciones. Yo sentí que la fiesta iba a ser ese momento donde, por fin, se iba a dar. El detalle es que la fiesta no era abierta. No era de esas donde llega cualquiera, sino algo cerrado, según Ignacio. Un grupo reducido, gente muy cercana, y punto. Yo no estaba invitada directamente, lo cual ya de entrada me pareció una falta de respeto. Soy familia. Vivo a 15 minutos. Tengo más estilo que la mitad de las amigas de Matías juntas. Pero bueno, él no es muy bueno organizando cosas, así que asumí que simplemente no había pensado en mí. Nada grave. En mi cabeza, el filtro era por logística, no por quién merecía estar o no. Por eso fui con Ignacio y le dije, casi como algo obvio, que me arreglara el tema. Que le avisara a Matías que yo iba con él. Ni siquiera lo planteé como una pregunta, sino como un hecho. A fin de cuentas, si él podía llevar a cualquier amigo medio random, con más razón a su propia prima. Pensé que iba a decir que sí, que no había problema, que me arreglara bonita y que nos íbamos juntos. Pero Ignacio salió con que prefería ir solo. Que era una reunión pequeña, íntima, que casi no conocía a nadie, que me iba a aburrir, que mejor otro día veíamos. Lo dijo con ese tono como de estar cuidándome, como si yo fuera una niña incapaz de manejarme en una fiesta. Me molestó muchísimo. No porque me dejara en casa, sino porque sonaba a excusa. Yo lo conozco, y cuando se pone a explicar demasiado algo, es porque no tiene realmente argumentos. En mi cabeza, su negativa no fue un simple "no puedes venir", fue un "no quiero que estés ahí porque me vas a opacar". Y sí, puede sonar exagerado, pero no sería la primera vez que un hombre se siente incómodo porque su prima resulta más interesante que sus amigos. Ignacio siempre ha sido muy celoso de sus espacios, y siento que le incomoda que Matías me mire, que se ría de mis chistes, que me preste atención. Él jura que no, pero yo lo noto. Así que su "mejor ve otro día" me sonó a puro miedo disfrazado de preocupación. Yo no soy de las que se queda callada cuando algo le parece injusto. Y en ese momento sentí que estaba siendo tratada como si no tuviera derecho a decidir dónde sí o dónde no podía estar. Empecé a calentarme la cabeza sola, que si no me dejaba ir era porque algo escondía, que si no quería que fuera era porque tenía miedo de algo, que si tanto le preocupaba mi presencia era porque él mismo sabía que había una tensión rara. Y mientras más pensaba, más me convencía de que no era justo. De ahí salió la frase. No fue algo planeado, simplemente se me ocurrió y la solté. Le dije que si no me llevaba, yo iba a hablar con mi tía, su mamá, y le iba a decir que él me miraba mucho. Lo dije mirando directo, como quien deja claro que no está blufeando. No pensé en la frase como algo tan grave, sinceramente. Para mí fue más bien una forma de presionarlo, de hacerle entender que yo también podía jugar fuerte si él se ponía en plan controlador. Fue un "si tú me bloqueas, yo también puedo bloquearte". Ignacio se quedó callado, mirándome. No me gritó, no se defendió, no me dijo que estaba loca ni nada. Solo se me quedó viendo, con una cara medio rara, como de decepción y cansancio. Esa reacción me molestó todavía más,
porque me hizo sentir como si fuera yo la cruel, cuando en realidad el que me estaba excluyendo era él. Yo interpreté su silencio como que se había quedado sin argumentos. Pensé que estaba procesando el hecho de que no le convenía tenerme de enemiga. La conversación terminó con él diciendo que igual no me iba a llevar, que se tenía que ir, que ya estaba tarde, que habláramos otro día. Yo pensé que era pura pose, que en el fondo estaba asustado por lo que yo podía decirle a mi tía. Me fui a mi cuarto con la sensación de haber dejado la bomba lista, segura de que por la noche cambiaría de opinión. A veces uno tiene que enseñarles a los hombres que no pueden decidir sobre todo lo que una hace. Ese día me arreglé igual. Me puse un vestido que siempre me dicen que me queda increíble, me maquillé con calma, me peiné bonito. No planeaba rogarle, pero sí quería estar lista por si a último momento me decía, vamos. En mi cabeza, es obvio que cualquiera en su posición recapacitaría. Al final, ¿qué le costaba subir a su prima al carro y ya? Nadie se iba a morir porque hubiera una persona más. Pero la hora se acercaba y nada. Ignacio no me escribía, no subía historias, no decía nada. Hasta que escuché la puerta, miré por la ventana y lo vi salir con la camisa planchada, las llaves en la mano y cero intención de tocar mi puerta. Ni un mensaje, ni un aviso, nada. Bajé casi por inercia y le pregunté si en serio se iba solo. Me dijo que sí, que ya habíamos hablado, que no iba a cambiar de opinión. Fue ahí donde sentí que de verdad estaba subestimando mi capacidad de reacción. Me quedé en casa mientras él se iba a la fiesta de mi crush, y eso fue lo que más me dolió. No era solo que yo no estuviera en una salida cualquiera, era que me estaban sacando de una historia donde yo sentía que tenía todo el derecho de ser protagonista. Me la pasé imaginando cómo se vería Matías, cómo estarían decoradas las cosas, qué música habrían puesto, con quién estaría bailando, quién estaría ocupando el espacio que, en mi cabeza, me correspondía a mí. Intenté distraerme viendo redes, pero nadie subía nada. Ni Ignacio ni Matías subieron historias. Eso me puso peor. Sentí que en mi propia familia se estaban organizando cosas a mis espaldas, como si yo fuera una intrusa. Me dormí molesta, con la idea fija de que Ignacio se había pasado de la raya esta vez y que algo iba a tener que pasar para que entendiera que no puede hacer conmigo lo que le da la gana. Al día siguiente, noté algo raro desde que me levanté. Mi mamá estaba más callada de lo normal, mi tía no mandó sus mensajitos de buenos días al grupo, Ignacio no apareció por la casa ni para saludar. Había un silencio raro, tenso, como cuando todos saben algo menos tú. Yo sentí que algo se había movido, pero todavía no sabía qué. No fue hasta horas después que una de mis primas me escribió en privado preguntándome qué había pasado entre Ignacio y yo. Su mensaje decía algo como que habían visto un vídeo donde se me escuchaba diciendo que iba a acusar a Ignacio de mirarme de manera extraña si él no hacía lo que yo quería. Yo me quedé helada. No terminaba de procesar cómo podía existir un vídeo de algo que habíamos hablado a solas en la sala. Le pregunté dónde lo había visto y me dijo que Ignacio se lo había mostrado a algunas personas en la fiesta, incluido Matías. Ahí me cayó el 20, me había grabado. Cuando por fin hablé con Ignacio, él estaba completamente distinto. Ya no era el primo que se aguanta mis dramas, estaba serio, firme, como si yo fuera alguien ajeno. Me dijo que había empezado a grabar antes de que yo llegara a decirle todo eso, porque ya sospechaba que iba a salir con alguna amenaza. Me enseñó el vídeo. Ahí estaba yo, con mi tono sarcástico, diciéndole que si no me llevaba, le iba a decir a mi tía que él me miraba de más. De repente, escucharme desde afuera fue raro, pero tampoco sentí que fuera tan grave como todo el mundo lo estaba haciendo ver. Para mí seguía siendo una forma de presionar, nada más. Ignacio me dijo que se había cansado de vivir con el miedo constante a que yo inventara algo sobre él cada vez que no hacía lo que yo quería. Que por eso lo había mostrado en la fiesta, para que Matías no se comiera ninguna versión mía rara en el futuro. También me soltó, casi como quien no quiere la cosa, que Matías se había quedado callado pero que su cara lo decía todo. Según Ignacio, ahí se rompió cualquier posibilidad de que me viera como alguien confiable. A mí me pareció exagerado. Todo el mundo comete errores y dice cosas pesadas cuando está molesto. A los pocos días coincidí con Matías en una reunión casual en casa de otro familiar. Fue la primera vez que lo vi después de la famosa fiesta. Normalmente él siempre había sido amable conmigo, sonreía, hacía comentarios ligeros. Esta vez fue frío. Me saludó por compromiso, evitó quedarse a solas, habló más con otros que conmigo. No hizo ningún comentario directo sobre el vídeo, pero la distancia se sentía. Era como si yo hubiera sido catalogada mentalmente en un cajón donde guardas a la gente problemática. Yo salí de esa reunión con una mezcla de rabia e impotencia. No podía creer que una cosa que dije en caliente se hubiera convertido en toda una etiqueta. En lugar de preguntarme cómo me sentía yo por haber sido dejada fuera de la fiesta, todos se centraron en el vídeo, en el drama, en presentarme como la villana.
Ignacio quedó como el pobre primo acosado, Matías como el amigo sensato, y yo como la loca manipuladora, cuando la realidad es que solo estaba tratando de no quedarme siempre al margen de las cosas. Si hubiera ido a esa fiesta, les juro que nada de esto estaría pasando. Usuario anónimo 1 dice: lo que hiciste no fue una simple broma pesada, fue amenazar con inventar una acusación seria contra un familiar solo porque no te llevó a una fiesta. Eso no es normal ni justificable por querer ser protagonista. Entiendo que te doliera quedarte fuera, pero usar la reputación de otro como moneda de cambio es cruzar una línea muy fea, y tu primo tenía todo el derecho del mundo a protegerse. Respuesta de la OP. La gente habla muy fácil cuando no está en la situación. Ustedes lo ven como una amenaza enorme porque solo tienen el dato frío del vídeo, pero no saben todo el contexto de años donde Ignacio decide por mí, me deja afuera o me minimiza. Obvio que si solo se quedan con esos 5 segundos parezco un monstruo, pero nadie ve que fue una reacción a mucho acumulado. Y sí, quizás sonó fuerte, pero jamás lo hubiera llevado tan lejos como todos asumen. Usuario anónimo 2 dice: dices que fue solo algo que dijiste en caliente, pero también cuentas que lo pensaste como una forma de presionarlo y que lo soltaste mirando fijamente, midiendo el impacto. No suena tan impulsivo como quieres pintarlo. Además, decir que el problema real es que no te dejaron ir a la fiesta demuestra que sigues viendo todo en función de ti y no del miedo que pudiste generar en Ignacio con esa clase de cosas. Respuesta de la OP. Claro, ahora resulta que pensar 2 segundos antes de hablar ya convierte algo en un crimen planificado. Obvio que uno mide lo que dice, no soy una niña, pero eso no significa que tuviera un plan malévolo detrás. Yo sé cómo es Ignacio y sé que si no le pones presión se aprovecha. No voy a quedarme cruzada de brazos mientras deciden sobre mi vida. Si él hubiera tenido un poquito de empatía, nada de esto habría escalado. Usuario anónimo 3 dice: te molesta que Matías te vea como alguien problemática, pero desde fuera parece bastante lógico. Él no te debe nada, no es tu pareja ni tu amigo cercano, y lo primero que llega de ti a sus ojos es un vídeo donde manipulas a su mejor amigo con una acusación delicada. ¿De verdad esperabas que después de eso quisiera conocerte más o darte el beneficio de la duda? A veces las primeras impresiones se arruinan y ya. Respuesta de la OP. Lo que me parece ilógico es que nadie se cuestione por qué Ignacio necesitó mostrar ese vídeo justo en la fiesta, justo delante de Matías. Si tan preocupado estaba, podía haber hablado conmigo o con la familia en privado. Pero no, eligió el escenario perfecto para dejarme mal con la única persona con la que yo quería quedar bien. Entonces sí, entiendo que Matías se haga ideas, pero también hay intención detrás de cómo le presentaron la situación. Yo no soy la única responsable de la impresión que se llevó. Actualización 1, la tía se entera y yo termino siendo la problemática. Después de todo el drama interno que yo estaba viviendo, pensé que el tema se iba a quedar ahí, Ignacio ofendido, Matías con una mala impresión y yo tratando de recomponer las cosas a mi manera. Pero no, Ignacio decidió ir más lejos. Un día cualquiera, sin previo aviso, mi tía me llamó. Desde que escuché su voz supe que algo estaba raro. No sonaba dulce ni cariñosa como siempre, sino seria, casi fría. Me preguntó si podía hablar conmigo un momento sobre algo grave que había pasado entre Ignacio y yo. Ahí asumí de inmediato que él ya había corrido a victimizarse. Mi tía fue directa. Me dijo que Ignacio le había mostrado un vídeo donde yo decía que si él no me llevaba a la fiesta, yo iba a decir que él me miraba demasiado. Lo dijo así, seco, como si estuviera leyendo una acusación policial. Yo, obviamente, no iba a ponerme a temblar por algo que sé que no fue tan literal como lo pintan, así que lo primero que dije fue que todo estaba sacado de contexto. Le expliqué que entre primos siempre hay bromas, que nosotros tenemos una confianza muy pesada, y que a veces decimos cosas fuertes pero sin mala intención. Le dije que me parecía exagerado que se tomara eso como una amenaza real. Ella no se tragó la explicación tan fácil. Me dijo que la manera en que yo hablaba en el vídeo no sonaba a broma, que se escuchaba seria, cortante y decidida, como si de verdad estuviera usando eso para presionar a Ignacio. Ahí fue cuando me empecé a sentir acorralada, porque una cosa es que te lo diga cualquiera y otra que tu propia tía, que supuestamente te conoce de toda la vida, no te dé ni un milímetro de beneficio de la duda. Entonces, sí, me quebré. Empecé a llorar, le dije que me sentía atacada, que siempre se malinterpretaba todo lo que yo decía, que en esta familia nadie entiende mi humor y que cualquier cosa que salga de mi boca se convierte en drama. Le recordé cosas del pasado, momentos en los que yo había hecho favores, había estado ahí para todos, me había tragado comentarios hirientes de otros, y nadie había armado escándalo. Pero bastaba que yo soltara una frase medio fuerte en un momento de rabia para que de repente fuera el centro del problema. Le dije que me dolía que confiara más en un vídeo frío que en todos los años que llevábamos de relación. Le dije que si Ignacio de verdad se hubiera sentido tan incómodo, pudo hablar conmigo directamente,
no ir corriendo a enseñarle la grabación como si fuera una evidencia de juicio. Mi tía, con esa calma que tiene que a mí me desespera, dijo que entendía que yo me sintiera incomprendida, pero que, aún así, lo que se escuchaba en el vídeo no estaba bien. Me dijo que no podía andar usando ese tipo de frases, ni siquiera de broma, porque son cosas que destruyen reputaciones, que si alguien más lo hubiera escuchado, podría pensar cosas horribles de Ignacio. Me pidió que, por lo menos, reconociera que me había pasado y que me disculpara con él, que no se trataba de quién era la víctima, sino de no cruzar ciertos límites. Al final, para no alargar el sermón, le dije que sí, que quizás se me había ido la mano, que lo había dicho en caliente y que no pensé que Ignacio lo tomaría tan literal. Le prometí que iba a hablar con él y pedirle perdón. Pero, siendo sincera, por dentro sentía que estaba cediendo más por cansancio que por convicción. Me parecía absurdo tener que arrepentirme, tanto por una frase, cuando lo que la originó fue que él me tratara como un cero a la izquierda. Eso nadie parecía querer verlo. Cuando colgué, en vez de sentarme a reflexionar como todos esperan, agarré el celular y le escribí a una amiga contándole lo que había pasado. Le dije algo que resumía perfecto cómo me sentía. Ahora resulta que yo soy la mala por decir algo que ni siquiera llegó a pasar. Me quejé de que en mi familia todos son hipersensibles menos yo, que nadie aguanta una broma, que prefieren martirizar a quien habla claro antes que enfrentar que el verdadero error fue dejarme fuera desde el principio. Y sí, lloré, pero no por arrepentimiento, sino por la injusticia de que todos se pusieran del lado de Ignacio como si él fuera un santo. Usuario Anónimo 1 dice: tu tía no confía más en un vídeo frío que en ti, confía en lo que escucha de tu propia boca. No te estaban acusando de algo inventado, estás grabada diciendo algo fuerte y tú misma admites que lo dijiste para presionar. Llorar cuando te confrontan no convierte de repente esa conducta en una broma mal entendida. Si siempre haces lo mismo, obvio que la gente se cansa y empieza a tomarte en serio aunque tú lo quieras pintar como humor. Respuesta de la OP. Lo que pasa es que nadie entiende que una puede hablar desde el enojo sin que eso signifique que iba a ejecutar todo al pie de la letra. El problema es que agarran 5 segundos de mi vida y borran todo el resto. Mi tía sabe perfectamente que yo siempre he sido dramática hablando, pero nunca he arruinado la vida de nadie. Que ahora me pongan esa etiqueta por una frase en un mal momento me parece injusto. Es muy fácil ser equilibrado cuando nadie te deja fuera de nada. Usuario Anónimo 2 dice: dices que estabas cediendo por cansancio y no por convicción, y eso se nota en todo lo que cuentas. Aceptas, a medias, solo para que el tema se cierre, pero sigues convencida de que el problema real es que te excluyeron de la fiesta. Mientras sigas viendo la conversación con tu tía como un ataque y no como alguien tratando de poner un límite sano, es difícil que cambie algo en la dinámica. El mundo no va a girar alrededor de cómo tú manejas la rabia. Respuesta de la OP. Quizás no gira a mi alrededor, pero tampoco tiene que girar solo alrededor de Ignacio. Yo voy a reconocer mis cosas cuando las vea realmente desproporcionadas, no cuando todo el mundo decida que tengo que arrodillarme porque sí. Mi tía pudo hablarme de 1000 maneras distintas, pero eligió hacerlo desde la posición de, te equivocaste tú y punto. Obvio que así una se pone a la defensiva. Yo no soy la única que tiene que aprender algo aquí. Usuario Anónimo 3 dice: te la pasas insistiendo en que fue solo una frase, pero si alguien dijera lo mismo de ti, estoy segura de que no lo verías tan pequeño. Imagina que Ignacio dijera en voz alta que va a inventar que tú robas en la casa si no haces algo que él quiere, y luego se defiende diciendo que era broma. ¿Dormirías tranquila con eso? A veces la perspectiva cambia cuando inviertes los papeles, pero tú no estás dispuesta ni a hacer ese ejercicio mínimo. Respuesta de la OP. Honestamente, si Ignacio dijera algo así de mí, yo lo enfrentaría directamente y punto, no haría toda una corte familiar. Me parece que la reacción estuvo inflada por el drama que él mismo generó al enseñar el vídeo por todas partes. Si hubiera hablado conmigo y ya, no estaríamos en esto. A la gente le encanta jugar a los ofendidos cuando le conviene, pero nadie se pregunta por qué una llega al punto de hablar así. Actualización 2, intento poner a Ignacio como raro y me sale al revés. Después de esa conversación con mi tía, quedé con la sensación de que se había instalado una versión oficial de los hechos donde yo era la única descontrolada y Ignacio el pobre tipo indefenso. Esa imagen me hervía la sangre. No soportaba la idea de que todos lo vieran a él como la víctima absoluta y a mí como un peligro ambulante, cuando la realidad era muchísimo más compleja. Así que, obviamente, empecé a intentar equilibrar un poco el relato con la gente cercana. Si nadie iba a contar mi lado, tenía que hacerlo yo. Hablé con un par de primas y algunas amigas aquí y allá, y empecé a comentar cosas como que Ignacio siempre había sido raro conmigo. No dije nada directo ni explícito, solo dejaba caer frases tipo que él se ponía nervioso cuando nos quedábamos solos, que me miraba feo si yo me arreglaba mucho, que parecía molesto cuando otros me halagaban delante de él. Cosas sutiles, para que se entendiera que no es que yo sacara la amenaza de la nada,
sino que había un ambiente incómodo desde antes. En mi cabeza, eso ayudaba a que la gente viera que yo no estaba inventando el drama completamente. Lo curioso fue que muchas de ellas ya habían visto el vídeo o al menos sabían de él. Algunas me escucharon en silencio, con esa cara de «estoy siendo educada», pero no sentí que realmente me compraran la historia. Una de mis primas incluso me dijo que entendía que yo estuviera dolida, pero que lo que se veía en la grabación era muy claro. Eso me molestó todavía más, porque ahí confirmé que Ignacio se había encargado de circular el vídeo como si fuera una película que había que enseñar a todo el mundo. Yo trataba de matizar y el resto se aferraba a esos segundos grabados. Aún así, yo seguí soltando comentarios, no acusaciones directas, pero sí insinuaciones del estilo de que Ignacio, quizás, se sentía demasiado afectado por lo que yo hago o dejo de hacer, que a lo mejor eso venía de algo más y no solo de que yo dijera cosas fuertes. Si alguno hacía cara de duda, yo me limitaba a decir que ellos no sabían todo, que había cosas que no podía contar por respeto. Dejaba la frase flotando para que completaran solos el resto. En mi mente, eso compensaba un poco la manera en que él había ido por ahí reproduciendo el vídeo fuera de contexto. El problema vino cuando uno de esos comentarios distorsionados llegó a oídos de Matías. Una conocida le dijo algo en plan de que yo andaba diciendo que Ignacio estaba obsesionado con él, que por eso lo protegía tanto, que todo este drama venía en realidad de una dinámica rara entre ellos dos. Obviamente eso ya no era exactamente lo que yo había dicho, pero así funcionan los chismes, salen de algo pequeño y se multiplican. Cuando me enteré de que esa versión había llegado al crush que yo quería impresionar, sentí que el suelo se abría. Matías no me dijo nada directamente, pero me enteré por otras personas de que estaba muy molesto. Según contaron, empezó a juntar piezas, el chantaje del vídeo, mis intentos de dejar a Ignacio como alguien raro, y ahora esta idea de que él era el centro de una supuesta obsesión. Desde su perspectiva, lo que estaba viendo era a alguien que no solo manipulaba a su mejor amigo, sino que además usaba rumores envenenados para mover el foco hacia otros. Y lo peor es que, aunque la versión que le llegó era exagerada, tampoco podía negar que yo había sido quien empezó a insinuar cosas. Al final, mi intento de equilibrar la historia solo sirvió para que Matías se hundiera más en la idea de que yo era problemática. Lo que yo veía como defenderme se transformó en echar basura a otros. Pero en vez de reconocer que quizá me había pasado, me convencí de que el problema era que la gente no sabe manejar información compleja. Si fueran un poquito más inteligentes, entenderían los matices. Pero parece que prefieren la versión simple donde yo soy la loca y todos los demás son santos incomprendidos. Usuario Anónimo 1 dice: aquí básicamente admites que empezaste una campaña de insinuaciones para que la gente dudara de Ignacio, porque no te gustó cómo quedaste tú. Eso no es equilibrar la historia, es hundir a otro para no enfrentar tus actos. Encima dices que dejabas cosas en el aire a propósito para que la gente llenara los huecos. Eso es exactamente lo que criticas cuando se trata de ti, que se queden con una parte y completen el resto. Solo que cuando tú lo haces, según tú, es defensa. Respuesta de la OP. Lo que pasa es que nadie estaba contando mi parte, solamente la de Ignacio. Y sí, usé la única herramienta que tenía, mi palabra. Si yo no abro la boca, la versión que queda escrita es la de él, y punto. Además, nunca dije nada explícito ni inventé un escándalo concreto, solo comenté sensaciones que yo misma he tenido. Si la gente decide exagerarlas cuando las repite, ese ya no es mi problema. Yo no voy a quedarme cruzada de brazos viendo cómo me destruyen la imagen sin decir nada. Usuario Anónimo 2 dice: te molesta que Ignacio enseñe el vídeo, pero tú empezaste a hablar con medio mundo de lo raro que es él, sabiendo perfectamente que esos comentarios vuelan. Al final hicieron lo mismo desde lados opuestos. Él muestra pruebas de algo que tú hiciste, tú insinúas cosas que no puedes demostrar. Y aún así, sigues convencida de que tu postura moral es superior. Da la sensación de que lo único importante para ti es no ser la que queda peor parada, cueste lo que cueste. Respuesta de la OP. Pruebas, pruebas. Sí, hay un vídeo, ya lo entendí. Pero ese vídeo no muestra todo lo que yo he tenido que soportar a nivel de actitudes, de exclusiones, de bromas pesadas que me han hecho a mí también. A mí nadie me grabó cuando me aguanté cosas. Y es obvio que, si no puedo sacar una cámara del pasado, lo único que tengo es hablar. Que él use lo que tuvo a mano y yo también, y que cada quien decida. No voy a aceptar esta idea de que solamente él tiene derecho a defenderse. Usuario Anónimo 3 dice: lo más preocupante es que te enteras de que tu crush está aún más decepcionado de ti por un rumor que salió de tus propias insinuaciones, y en lugar de detenerte y decir, ok, esto se me fue, concluyes que el problema es que la gente no sabe manejar matices. No es un tema de inteligencia, es que tus matices son cosas que dañan reputaciones. No necesitas ser un genio para entender que eso está mal, solo un poco de empatía. Respuesta de la OP. Empatía también implica entender por qué alguien llega a ese punto.
Nadie se pregunta qué tan sola me sentí cuando vi que Ignacio tenía a toda la familia de su lado y yo quedaba como el monstruo. Sí, quizá mis maneras no son las más diplomáticas, pero al menos yo no voy por ahí haciéndome la víctima perfecta mientras muestro vídeos en fiestas. Que Matías elija creer solo una versión habla más de su capacidad de análisis que de la mía. Actualización 3, intento arreglarlo con Matías y termino humillada. Después de enterarme de que Matías estaba molesto, sentí que si no intervenía directamente, todo lo que sabría de mí sería en pedazos rotos, el vídeo, los chismes, las versiones recortadas. Y, sinceramente, no soportaba que mi crush me conociera solo a través de esas cosas. Así que decidí escribirle yo misma. Pensé que, si hablábamos sin intermediarios, él podría entenderme de otra forma, ver más allá del escándalo y, quién sabe, incluso acercarse. En mi cabeza todavía existía la posibilidad de que de todo este caos saliera algo bueno. Le mandé un mensaje largo, donde le decía que lo admiraba mucho, que me había dolido no poder ir a su fiesta y que sentía que se habían exagerado mucho las cosas sobre mí. Le expliqué que Ignacio siempre dramatizaba lo que yo decía, que nuestra relación de primos era de bromas pesadas y que el vídeo no mostraba el ambiente real que tenemos. Mezclé un poco de coqueteo con victimismo, porque así soy. Le hice ver que yo no era la bruja que le estaban pintando, sino una persona intensa, sí, pero auténtica, que había quedado mal parada por confiar demasiado en la familia equivocada. En mi fantasía, Matías iba a responder algo como que entendía, que le había chocado el vídeo pero que quería conocer mi versión cara a cara, que quizás podríamos hablar con calma algún día. Me lo imaginé siendo adulto, comprensivo, capaz de separar el drama familiar de lo que él pensaba de mí como mujer. Pero la realidad fue mucho más fría. Su respuesta fue corta, directa y sin adornos. Básicamente me dijo que había visto el vídeo, que eso no era un malentendido sino algo que yo misma había dicho claramente, y que él no quería involucrarse en problemas familiares ni en chismes que salieran de ahí. Leer eso fue como recibir un balde de agua helada. No solo estaba rechazando lo que yo le estaba expresando, también estaba dejando claro que me veía como una fuente de conflicto. Ni siquiera me concedió el mínimo espacio de duda. Se notaba que ya tenía una idea muy definida de quién era yo, y que esa imagen estaba completamente manchada. En lugar de sentirse halagado porque alguien como yo se tomara el tiempo de explicarle, sonaba como si estuviera poniendo una barrera para que yo no me acercara en absoluto. Obviamente, eso me pegó en el ego. Me sentí humillada, como si todo el esfuerzo que hice para mostrarle mi lado humano se hubiera reducido a nada. Pero en vez de quedarme en ese sentimiento, lo transformé en rabia. Empecé a pensar que, si él era tan fácil de manipular por un vídeo y un par de comentarios, entonces no era tan maduro ni tan interesante como yo creía. Le di vueltas en mi cabeza y llegué a la conclusión de que Matías simplemente no sabía manejar a una mujer con carácter, que prefería niñas sumisas que nunca levantan la voz ni dicen cosas incómodas. Cuando les conté a mis amigas lo sucedido, obvio no iba a repetir palabra por palabra lo que él me había dicho. Se los resumí de otra manera. Les dije que Matías estaba confundido, que se notaba que Ignacio le había llenado la cabeza, que tenía miedo de involucrarse conmigo porque yo no soy del tipo que se deja pisotear. Les expliqué que hay hombres que, cuando una mujer les pone límites y no se disculpa llorando por todo, se asustan. Ellas me escucharon, algunas con cara de duda, pero al final terminaron dándome la razón por cansancio. Al final, lo que quedó en mi mente no fue que había perdido la oportunidad con mi crush por mis propios actos, sino que él se había mostrado débil. Si hubiera tenido un poquito de personalidad, habría cuestionado la versión que le llegó y habría querido conocerme de verdad. Pero eligió quedarse con el retrato más cómodo, el de la prima conflictiva de su amigo. Y, la verdad, si alguien se queda en la superficie así de rápido, tampoco es alguien con quien yo quiera construir nada serio. Usuario Anónimo 1 dice: es muy revelador que transformes un rechazo totalmente razonable en una prueba de que él es débil o no sabe manejar a una mujer con carácter. Lo que hizo fue marcar un límite claro. No quiere involucrarse con alguien que aparece en vídeos amenazando a su mejor amigo y que luego genera chismes que terminan salpicándolo. Eso no es cobardía, es tener criterio. Pero tú no soportas la idea de que alguien te vea como parte del problema, así que lo reduces a que no está a tu altura. Respuesta de la OP. Tener criterio también implica no tragarse solo lo que te enseñan en un celular. Podía haberme dicho que quería escucharme en persona, podía haber dejado un mínimo espacio a la duda, pero no lo hizo. Yo no voy a idealizar a alguien que, a la primera señal de conflicto, decide ponerme en la casilla de problema, sin siquiera intentar entender de dónde viene todo. Si eso es madurez para ustedes, perfecto. Para mí, es comodidad. Usuario Anónimo 2 dice: la respuesta de Matías fue educada y concreta. No te insultó, no te atacó, solo dijo que no quería drama. Y tú lo interpretas como un ataque a tu valor, a tu carácter, a tu identidad. Eso dice mucho de cómo funcionas.
Cualquier límite ajeno se convierte en una ofensa personal que tienes que reinterpretar para no sentirte herida. De ahí a seguir repitiendo la misma dinámica con otras personas no hay mucha distancia. Respuesta de la OP. El problema es que todos se ponen de su lado como si mi dolor no contara. Yo no estaba escribiéndole por diversión, estaba intentando limpiar algo que me afecta directamente. Que él decida salirse del tema como si no tuviera nada que ver cuando fue su fiesta la que inició todo también es una forma de lavarse las manos. No digo que tenga que rescatarme, pero reducirlo a "no quiero drama" es muy cómodo. Es fácil ser correcto cuando no eres tú quien se queda con la imagen destrozada. Usuario Anónimo 3 dice: dices que si él quisiera algo serio, habría intentado conocerte más, pero la única versión de ti que él ha visto son tus crisis, el chantaje, los chismes, la manipulación. ¿Qué parte de eso suena a alguien con quien construir algo estable? Lo irónico es que pareces más preocupada porque él no reconozca tu supuesto valor que por la propia forma en que te estás mostrando frente a todos. No hay buena imagen que sobreviva a esos comportamientos, por mucho maquillaje que le pongas encima. Respuesta de la OP. Yo sé perfectamente que no soy perfecta, pero tampoco acepto que se me reduzca a un momento grabado y a 4 comentarios que se agrandaron en el camino. Si de verdad fuera tan terrible, ¿por qué siempre he sido la que anima las reuniones, la que todos buscan cuando quieren divertirse? Es muy fácil juzgar cuando algo sale mal y olvidarse de todo lo otro que uno aporta. Si Matías no ve más allá, peor para él. Actualización 4, la familia se harta y yo saco mis propias conclusiones. Pensé que con el tiempo todo se iría enfriando. Que el vídeo se quedaría como una anécdota, que los chismes perderían fuerza, que la cosa con Matías quedaría como una historia incómoda y nada más. Pero aparentemente la gente de mi familia decidió que este era el momento perfecto para convertir todo en una especie de intervención colectiva. Un día mis padres me llamaron a la sala con esa cara de que habían estado hablando de mí a mis espaldas. Yo ya sabía que nada bueno venía cuando mi mamá empezó con la frase de "tenemos que conversar seriamente". Resultó que mi tía había ido a hablar con ellos. Les contó lo del vídeo, lo de la llamada que tuvimos, lo de mis comentarios posteriores. Lo pintó como un patrón, no como un error aislado. Dijo que no era la primera vez que yo hacía amenazas de ese tipo, cuando algo no salía como quería, solo que esta vez había pruebas. Que estaba preocupada por cómo usaba yo la reputación de los demás como moneda de cambio. En resumen, llevó mi nombre a juicio y mis padres, que siempre habían sido más permisivos conmigo, esta vez decidieron no defenderme. Me dijeron que estaban cansados, que entendían que yo fuera intensa, pero que ya había pasado el límite de lo aceptable muchas veces, que no podían seguir haciéndose los ciegos cada vez que yo armaba un problema y después lloraba cuando se me volteaba. Y entonces empezaron con la lista de medidas. Me dijeron que, mientras yo no mostrara cambios, no me iban a llevar a reuniones donde hubiera potencial de conflicto, porque no querían seguir resolviendo líos ajenos, que no me iban a prestar el auto para ir a fiestas, porque luego las cosas se salían de control y terminaban ellos dando la cara, que no iban a intervenir a mi favor cada vez que yo chocara con alguien. Para ellos, eso era una forma de hacerme responsable de mis actos. Para mí, fue una traición. Sentí que estaban más preocupados por quedar bien con mi tía y con Ignacio que por entender lo que yo estaba sintiendo. Les dije que en vez de proteger a su hija, estaban entregándome como si yo fuera la oveja negra oficial, solo para que los demás estuvieran tranquilos. Les recordé todas las veces que yo había sido leal, que había defendido a la familia frente a otros, que me había partido el alma por estar presente en las cosas importantes. Todo eso desapareció en cuanto vieron un vídeo de 5 segundos. Obviamente, no les bastó con escucharme. Dijeron que eso era exactamente lo que pasaba siempre, que yo giraba todo hacia mi dolor y nunca veía el de los demás, que esta vez las consecuencias eran claras y ya no había vuelta atrás, que la decisión estaba tomada. Me dejaron claro que si algún día quería recuperar ciertos privilegios, tendría que demostrar con hechos que había cambiado. Casi me dio risa, como si ellos fueran jueces supremos y yo una niña esperando ser perdonada. Con el tiempo, la realidad es que empecé a notar el aislamiento. De repente había reuniones a las que ya no me avisaban, salidas en las que no contaban conmigo, planes familiares donde me enteraba por fotos y no por invitación. Ignacio iba y venía como si nada, Matías seguía en su círculo, mi tía estaba feliz porque sentía que habían hecho algo al respecto, y yo quedaba como el elemento incómodo que es mejor dejar al margen. Lo irónico es que, al intentar corregirme, lo único que lograron fue darme la razón sobre lo que siempre he pensado, que, en el fondo, ninguno soporta que yo tenga un papel demasiado grande en sus vidas. Al final, tuve que construir mi propia narrativa para no volverme loca. Y la verdad es que, vista desde cierto ángulo, tiene bastante sentido. Ignacio, en el fondo, nunca soportó la idea de que Matías pudiera fijarse en mí, porque eso cambiaría su dinámica de mejores amigos.
Hizo lo que hizo para tumbar cualquier posibilidad desde la raíz. Matías demostró que es manipulable, que se deja guiar por lo que le dicen y no por lo que ve directamente de una persona. Y mi familia decidió ponerse del lado conveniente, el que les ahorra conflictos, aunque eso signifique dejar a la persona más sincera del grupo como la villana. Así que sí, terminé sin fiesta, sin crush, con menos libertad y con la confianza dañada. Pero no estoy tan segura de que eso signifique que el problema soy yo. Desde donde yo lo veo, simplemente fui la única que no supo jugar sucio de forma silenciosa. Ellos esconden sus cosas detrás de sonrisas y discursos de madurez. Yo, en cambio, digo lo que pienso, aunque salga feo. Y parece que en esta familia, ser frontal es el peor pecado de todos. Usuario Anónimo 1 dice: tus padres no te traicionaron, pusieron límites después de muchos avisos. Que tú lo vivas como abandono no borra el hecho de que lo que hiciste fue grave y que arrastras comportamientos similares desde hace tiempo. Es lógico que ya no quieran exponerse a las consecuencias de tus decisiones. Suena más a que por primera vez en mucho tiempo te dijeron que no te van a cubrir la espalda siempre, y eso hiere más tu ego que cualquier otra cosa. Respuesta de la OP. Si de verdad quisieran ayudarme a cambiar, podrían hacerlo de otra forma que no fuera aislarme. Decir, te dejamos sola hasta que aprendas, no es exactamente la estrategia más constructiva. Claro que se siente como traición cuando la gente que se supone que debe estar contigo es la primera en retirarse y dejar que te señalen desde fuera. Poner límites no tendría por qué implicar dejar de invitarme a todos lados o tratarme como bomba de tiempo. Pero bueno, es más cómodo para ellos hacerlo así. Usuario Anónimo 2 dice: es impresionante cómo, incluso al final, sigues ajustando la historia para que encaje en la idea de que tú eres la única sincera y todos los demás tienen agendas ocultas. Ignacio, celoso; Matías, manipulable; tu familia, conveniente. No hay ni un solo momento en el que contemples la posibilidad de que varias personas distintas estén reaccionando a lo mismo. Tu manera de usar a otros como fichas para conseguir lo que quieres. Si todo el mundo llega a la misma conclusión menos tú, algo dice. Respuesta de la OP. Lo que dice, para mí, es que a la mayoría le incomoda la gente que no sabe quedarse en su lugar asignado. Yo me equivoqué en formas, puede ser, pero tampoco voy a tragarme la versión de que todos son santos y solo yo nací defectuosa. Es fácil armar consenso cuando todos se ponen de acuerdo en quién será el villano de la historia. Yo decidí no aceptar ese papel tan dócilmente, y eso es algo que no me van a quitar por más límites que inventen. Usuario Anónimo 3 dice: dices que solo fuiste frontal, pero ser frontal no es lo mismo que amenazar, mentir o manipular. Ser frontal sería decirle a Ignacio a la cara que te dolió que no te invitara, que te sentiste menospreciada. Lo tuyo fue ir directo a tocar un tema delicado para obligarlo a hacer lo que querías. Y todo lo que vino después no fue sinceridad, fueron intentos de mover el foco para no reconocerlo. Sería mucho más valiente admitirlo que seguir refugiándote en la idea de que eres demasiado auténtica para este mundo. Respuesta de la OP. La gente lleva toda la vida pidiéndole a los demás que sean honestos y transparentes, pero cuando alguien muestra sus emociones y reacciona sin filtro, ahí sí se espantan. Yo reaccioné como pude en el momento, con las herramientas que tenía y con el carácter que siempre he tenido. No voy a negar que el resultado fue un desastre, pero tampoco voy a aceptar que eso borre todo lo que soy. Si para ellos ser buena significa agachar la cabeza y agradecer que me dejen fuera, entonces prefiero seguir siendo, según ellos, la complicada.